vamos a hablar un poquito sobre los rebalanceos y los índices con un enfoque, digamos, en el Colcap, sobre todo en el rebalanceo de índices en Colombia, porque pues es un tema del que se habla mucho, pero muchas personas realmente no entienden bien qué son estos rebalanceos, confunden los índices con los ETFs, con los fondos. Entonces en este nuevo video pues vamos a hablar un poquito de estos temas. Nuevamente les recuerdo que nos pueden visitar en nuestra página www.arenaalfa.com. Ahí encuentran información sobre nuestro servicio. Tenemos un servicio muy bueno de educación donde enviamos hipótesis, estudios sobre el mercado colombiano, casos reales, con unos resultados muy positivos. También recuerden seguirnos en redes, en Twitter como Arena Alfa, Toro de Arena, mi cuenta personal, y Arena Alfa Educación en Instagram. Ya en este video pues podrán ver que he mejorado un poquito el tema de edición. Todavía ténganme un poco de paciencia porque apenas estoy aprendiendo, pero la idea es entregarles contenidos de calidad y no necesariamente los más bonitos. Bueno, para hablar de rebalanceos, lo primero que tenemos que entender es qué es un índice. Hay una diferencia entre índices, fondos y ETFs, y muchas personas piensan que los índices compran o venden acciones. No, los índices son simplemente una herramienta donde se reúne una serie de activos y se les da un peso específico a cada uno de ellos, con el fin de medir el comportamiento de una canasta. Es decir, un índice es una herramienta estadística. El índice no compra acciones, el índice no vende acciones, en el índice no se invierte, simplemente es un reflejo de un comportamiento estadístico de una canasta. Digamos, para el caso de las acciones, pues yo lo que puedo hacer es tomar 1, 2, 3, 10 acciones, por ejemplo, 20 acciones, formo una canasta con ellas y ese es el índice, cada una le doy un peso y eso es un índice. Entonces un índice realmente es una recopilación de activos con una participación o ponderación y es algo estadístico, refleja un comportamiento del mercado, un sector, pero no, como les digo, los índices no invierten, esos son los ETFs o los fondos, el índice simplemente es un reflejo. Cuando hablamos de índices, ¿qué se nos viene a la cabeza? Lo más conocido, pues por ejemplo el Dow Jones es un índice donde las acciones tienen ciertas participaciones, esto no está actualizado al día, pueden ya haber cambiado un poco las ponderaciones, entonces uno ve que por ejemplo Visa pesa un 9.4%, entonces este es el peso de Visa en el índice. Goldman Sachs pesa un 6%, entonces este es el porcentaje. Entonces cada acción, miren que cada acción tiene un peso dentro del índice y lo que vemos graficar es el comportamiento de todo este conjunto de acciones. Ese es el Dow Jones y es un índice pues que nos está reflejando el comportamiento de una canasta de acciones. Este índice no está comprando ni vendiendo esas acciones, simplemente es un reflejo estadístico y pues cada acción tiene su peso. Para el caso de Colombia, pues el más relevante es el Colcap, este sí está actualizado, donde tenemos por ejemplo que la preferencial de Bancolombia tiene una participación del 14.2%, Ecopetrol pesa el 14.2% también, ISA tiene un peso del 8% y así sucesivamente. Entonces cada título, digamos, tiene una participación dentro de ese índice. Esa participación depende de factores, de los ponderadores y los criterios del índice. Algunos son por liquidez, otros son por tamaño, otros son por precio y pues van ganando o perdiendo participación según el criterio. Entonces el Colcap es el índice y el iColcap es el ETF. El ETF sí invierte, el ETF sí compra y vende, el Colcap no. El Colcap simplemente es el índice que refleja el comportamiento de esta canasta de activos. ¿Cuáles son los índices más importantes a nivel mundial? Pues en Estados Unidos tenemos el Dow Jones, el Nasdaq, Standard & Poor's, en España el IBEX, el DAX alemán, el japonés en el Nikkei, el Bovespa en Brasil, el IPC en México y así. Cada mercado, digamos, tiene algunos índices principales. Existen miles de índices, no solamente son de mercados que reflejan países, sino que hay índices que reflejan también sectores. Entonces puede haber un índice que refleje el sector de energía, un índice que refleje el petróleo, otro índice que refleje eléctricos, lo que se les ocurra. Existen índices
En Colombia, digamos, son más pocos, pero a nivel mundial sí tenemos pues una gran variedad de índices, y como les digo, ustedes pueden armar un índice con lo que quieran, y lo que hacen las firmas es tener pues un montón de índices que reflejan el comportamiento de sectores. Entonces, ¿cuál es la diferencia con el ETF? El ETF es un fondo que cotiza en la bolsa. Entonces ustedes pueden invertir en el ETF, ustedes pueden comprar y vender en el ETF. Básicamente es un híbrido porque es un fondo de inversión y una acción. Ustedes saben que los fondos de inversión, ustedes lo que hacen es entregar su dinero, este dinero va a un fondo y ese fondo es invertido por los administradores. En el ETF, ustedes simplemente compran el ETF en bolsa a cierto valor, y eso es administrado igualmente de acuerdo a las ponderaciones. ¿La diferencia cuál es? Pues que el ETF cotiza en bolsa, lo que lo hace ser un híbrido, y el fondo normalmente pues no cotiza en bolsa. Entonces simplemente el ETF tiene una canasta de activos que cotizan en bolsa, y cuando compro el ETF pues sería como el equivalente a comprar esa canasta. Entonces si ustedes compran el Colcap, lo que ustedes están haciendo es comprar la canasta que vimos hace un poco sobre el Colcap. Entonces cuando ustedes compran el Colcap están comprando 14% en Bancolombia, 14% en Ecopetrol aproximadamente, porque están invirtiendo en esa canasta de activos. Entonces esa es la diferencia, esa es la importancia de distinguir el fondo y el ETF. ¿Cómo se negocia? Pues simplemente ustedes van a la rueda de acciones y van a ver que el Colcap cotiza como una acción. Simplemente ustedes compran y venden como si fuera una acción común y corriente. Es bastante fácil, no tiene mucha dificultad. Estos fondos pues han tenido un crecimiento bastante grande en Colombia y se han vuelto muy relevantes por su tamaño y por los movimientos que generan en el mercado. Como pueden ver aquí, pues ya está la composición del ETF. Aquí ya sí empezamos a ver el valor. Entonces estos son unos aproximados. Bancolombia pesa el 14.20 y el valor nominal de eso son 800 millones de pesos. Ecopetrol, y miren que aquí ya sí empezamos a ver valores de inversión. Ya los pesos sí tienen un valor, y a esto súmenle además que no solamente el ETF replica al Colcap, sino que también existen fondos indexados a estos. Existen muchos fondos de firmas comisionistas de pensiones que también tratan de replicar el comportamiento del Colcap. Entonces, en la medida que el Colcap va cambiando ponderaciones, pues estos fondos también. Entonces, cuando en el índice cambia la composición, por ejemplo, de Bancolombia, y pierde peso, pues aquí hay una suma que también se tiene que ajustar. Entonces tendrán que salir a vender esas acciones. Si Preferencial de Aval ganara peso, entonces tendrán que salir a aumentar esa participación, porque el ETF debe seguir el comportamiento, debe tratar de imitar el comportamiento del índice, y es por eso que cuando hablamos de rebalanceos pues estamos viendo que algunas acciones las venden duro, otras acciones las compran, y eso pues depende de lo que pasa con el índice. Entonces el ETF lo que está haciendo es replicando lo que va pasando con el índice, y existen otros fondos pues indexados que también lo replican. Entonces hablemos de los rebalanceos. Ya han escuchado mucho. Aquí digamos en Colombia se ha vuelto una especie de obsesión perseguir rebalanceos. Prácticamente hay gente que ya solo está pendiente de eso, las firmas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? De acuerdo a su modelo de ponderación del índice, las acciones o los activos que tiene pues van a cambiar sus participaciones. Cuando la participación de un activo aumenta o disminuye en el índice, pues los fondos y los ETFs que están indexados deben salir a rebalancear, o sea, deben salir a comprar o vender ese activo para poder replicar el índice. Entonces, si Bancolombia bajara del 14 al 10, pues el ETF tendría que salir a vender una gran parte de Bancolombia para bajarse del 14 al 10, y no solo el ETF, sino también los otros fondos que siguen el comportamiento del índice. Igualmente se realizan también unas recomposiciones de índices, que aquí ya no se habla solamente de cambiar porcentajes, sino que las acciones o los activos pueden salir del índice o pueden entrar al índice. Por ejemplo, aquí en Colombia, pues ahorita en octubre, tenemos la recomposición del Colcap, donde se espera que posiblemente salgan algunos activos, unas acciones, posiblemente entren otras, posiblemente no pase nada. Eso se va estimando con el paso del tiempo.
Entonces tenemos rebalanceo de peso en el índice y también recomposición si hay salida o entrada. ¿Qué pasa? Que en un mercado tan ilíquido como el colombiano, pues eso genera gran impacto, porque los rebalanceos generalmente se realizan el último día de corte. Entonces, por ejemplo, el día de corte, mañana también hay un rebalanceo, creo que el H-Colcel, el 20. Entonces lo que van a hacer es que mañana, posiblemente en el último minuto de la rueda, en la subasta de cierre, pues van a salir a cruzar un gran número de acciones. Entonces estos rebalanceos pues se realiza el último día de corte y en la subasta de cierre. ¿Qué pasa? Que en un mercado tan ilíquido pues eso genera movimientos muy grandes. Pero también ¿qué pasa? Que ya los rebalanceos los están cubriendo casi todas las firmas y muchos jugadores del mercado. Entonces lo que hacen es que se anticipan. Entonces digamos que ya un mes antes o 15 días antes ya mucha gente sabe lo que va a pasar en el rebalanceo, se anticipa comprando o vendiendo las acciones. Entonces aquí está por ejemplo el Colcap, hay un rebalanceo trimestral y hay una recomposición anual. Esta recomposición es la que les digo va a ocurrir pronto, en octubre. La máxima participación por acción es del 20%, esto sumando acciones ordinarias y preferenciales. Si miran, por ejemplo, la tabla que les presenté ahorita, Bancolombia tiene 14% en preferenciales y 6% en ordinaria, entonces está en el límite de ese 20%. Y pues cada índice tendrá su rebalanceo y su recomposición según pues como se compuso cierto índice. Entonces muy pendientes de eso. En la recomposición se dan eliminaciones e ingresos, en el rebalanceo lo que se da es cambio de pesos, de posiciones. Importante que tengan esto muy presente. Lo que les decía hace un momento, ya los rebalanceos y los índices se empiezan a pronosticar o se empiezan a estimar lo que va a suceder. Entonces las firmas comisionistas lo que empiezan a sacar es informes como esto. Este es un informe de Credit Corp, este es un informe de casa de bolsa, y le empiezan a decir a uno, vea, aquí va a haber un cambio de participación, esta va a ganar participación, entonces se espera un flujo de compra de tanto. O la acción de ISA va a perder participación, se espera un flujo de venta de tanto. No recuerdo estas tablas de qué son cada una, entonces no lo tengan presente para lo que viene, porque no sé si son para lo que viene o son viejas. Pero lo que se hace aquí es estimar unos flujos. Entonces te dan el monto estimado de lo que esperan que se vaya a comprar o vender y los días promedio de negociación. ¿Qué significan los días promedio de negociación? Toman el volumen que se ha negociado en los últimos 30, 60, 90 días, dependiendo de cada firma, y dicen, bueno, esa acción ha negociado en promedio 1 millón de acciones, 2 millones de acciones, y lo comparan con el flujo de venta, y entonces le dicen a uno, vea, por ejemplo, la acción de la empresa de energía de Bogotá van a comprar 9.800 millones, de 9.600 millones, que equivale más o menos a 3 días promedio de negociación. Mientras mayor sea el número promedio de negociación, pues mayor va a ser el impacto. Entonces, por ejemplo, 8 días promedio de negociación sería un impacto fuerte de venta. Estamos hablando de 8 días promedio, a pesar de que el flujo realmente no es muy grande, son 4.000 millones, pero para CLH 4.000 millones, con lo ilíquida que está, tiene un impacto grande. Y así se ve, pues, así lo presenta Casa de Bolsa, ejecución promedio. Entonces aquí hablan de Celsia, que va a haber un flujo de venta de 7.200 millones y por la ponderación a 90 o 180 días son aproximadamente 8.6 días promedio, Nutresa 4.2 días promedio y así. Entonces mientras más ejecución promedio sea, mientras la ejecución promedio sea más alta, mayor el impacto que va a tener ese flujo de compra o venta. Entonces, según esto, pues ya las firmas, las personas, los especuladores, los inversionistas empiezan a anticiparse. Digamos que el rebalanceo del Colcap es en octubre y ya hay mucha gente que empieza a especular, a decir, bueno, yo creo que va a entrar esta acción, entonces empecemos a comprarla para anticiparnos o a venderla. Y pues con base en eso, pues es posible que incluso el día del rebalanceo ni siquiera pase mayor cosa o no se dé mayor movimiento, porque ya el mercado se anticipó. Hace unos años los rebalanceos tenían impactos muy grandes, uno veía variaciones muy grandes, ya no se ven tan grandes porque ya se anticipa mucho el mercado. Vamos a hablar sobre las fallas de estos ETFs y del Colcap, por ejemplo. El ETF del Colcap es un ETF que compra caro y vende barato. ¿Por qué? Porque es un ETF que las acciones, perdón, es un índice donde las acciones ganan peso, ganan participación debido a su capitalización bursátil y su liquidez.
¿Esto qué significa? Que en la medida que las acciones suben, ganan capitalización bursátil y normalmente también liquidez. Entonces, mientras la acción sube más, mientras la acción está más cara, más peso va a ganar en el índice. ¿Qué significa? Que el índice va a estar comprando siempre las acciones en máximos o costosas, porque ahí tienes mayor capitalización, y lo opuesto para vender. En la medida que las acciones bajan, pierden market cap y pierden liquidez, el fondo vende. Entonces lo que hemos visto del Colcap pues eran los ETFs y los fondos vendiendo Ecopetrol a 2 manos en 1.000 pesos, porque la ponderación de Ecopetrol bajó mucho cuando bajó a 1.000 pesos, perdió muchos puestos, entonces vendían muchas acciones a 1.000, a 1.200, a 1.500, para luego salir a comprarlas con Ecopetrol en 3.000, 3.200, 3.400. Entonces es muy evidente y es un desastre, pero estos fondos tienden a comprar caro y vender barato por su tipo de ponderación. Entonces recuerden, mientras más cara está la acción, más gana peso, y mientras más líquida, más gana peso, y pues eso contradice como los principios que uno tiene como de inversión, de aprovechar cuando están baratas e líquidas y comprar, y vender cuando están eufóricas y costosas. Pues el índice hace todo lo contrario. ¿Esto es bueno o malo? Pues es malo para el índice, es malo para los que invierten en el ETF, es malo para los fondos. Para usted como inversionista pues es bueno, porque usted se puede aprovechar de eso. Usted puede aprovecharse de esas oportunidades y hacer lo opuesto, que es venderles a ellos arriba y comprarles abajo. Entonces es bien interesante. Les traigo aquí un ejemplo donde les quiero ilustrar lo que les acabo de decir muy claro. Es Promigas. Este es un estudio, caso de estudio. Aquí se empieza a especular con que Promigas iba a entrar al Colcap 2017, una acción que venía muerta y líquida. Empieza a aumentar el volumen, empieza a aumentar la capitalización, el valor. Entonces la gente empieza a especular que esto va a entrar al Colcap, la acción empieza a subir desde más o menos marzo, febrero del 2017, y pues una acción que estaba en 5.100, 5.200 y empieza a subir a 6.000, la siguen especulando porque va a entrar al Colcap, sube a 7.000 y finalmente se ingresa al Colcap después de subir de 5.000 a más de 8.000 pesos, ingresa al Colcap por aquí. Entonces miren cómo el Colcap no compró cuando estaba barata, sino que vino a comprar esta acción por encima de 8.000 pesos. Aquí se ve el volumen y pues ya la gente la venía anticipando, y pues mucha gente pues incluso se bajó antes de que ingresara al Colcap. Entonces miren cómo ingresa al Colcap por aquí en 8.000 pesos, empieza a perder valor, a perder valor, a perder liquidez. Miren cómo la liquidez se va al piso inmediatamente y la acción se desploma. Al desplomarse pierde liquidez y pierde capitalización bursátil. Entonces ¿qué ocurre? Sale el Colcap. Entonces el Colcap que estuvo comprando acciones por aquí en 8.000, 7.500, 7.600, sale a venderlas por aquí nuevamente en 5.200, 5.500 pesos. Aquí se ven los volúmenes de salida del Colcap. Entonces aquí se observa claramente cómo el Colcap compra caro y cómo el Colcap termina vendiendo barato. Esto ocurre en muchos activos. Sí, muchas veces el Colcap compra caro, luego compra más caro, luego compra más caro y logra ganarse las alzas. Eso es verídico. Pero ocurre que normalmente pues en las mayores euforias es cuando más compran y en los mayores pánicos es cuando más venden. Entonces este es un caso muy sencillo. Ahorita nuevamente se está especulando de una posible entrada al Colcap de Promigas, por eso viene subiendo. Y pues si llega a entrar al Colcap, pues nuevamente vamos a ver un título por aquí por encima de 8.000 pesos y el Colcap nuevamente comprando lo que vendió en 5.000. Entonces compraron a 8.000 o 7.000, entre 7.500 y 8.000 compraron, las reventaron más o menos a 5.200, 5.600 y ahorita las van a volver a comprar quién sabe a qué precio. Entonces esa es la falacia, ese es el error del Colcap. Es muy destructivo, muy malo para el mercado en mi opinión, pero así funciona y es importante que ustedes entiendan este concepto. Además de esto, pues el Colcap y los ETFs y fondos indexados pues tienen unos otros efectos negativos. No es la concentración de activos. Estamos viendo que 5 empresas pesan casi el 55% del índice y las acciones que no están en el Colcap pues están perdiendo toda su liquidez.
Entonces es un índice muy concentrado, muy nocivo para el mercado, está generando mucha iliquidez en muchas acciones que son muy interesantes y nadie las mira porque no hacen parte del Colcap. El mercado se está volviendo absurdamente dependiente de los rebalanceos, lo cual es también muy nocivo. Y pues un montón de operadores están todos indexándose al Colcap. Entonces, en vez de hacer la tarea de asesorar, de buscar acciones con valor, con futuro, simplemente todos se ponen a seguir al Colcap y ya vimos el desastre de la forma en la que compra y vende el Colcap. Otro tema que a mí me preocupa es el riesgo sistémico. 5 empresas son casi el 55% del índice y un grupo económico que es el EGEA tiene casi el 40% del índice. Entonces el Colcap te está midiendo un pequeño porcentaje de empresas que están ligadas entre sí, que unas son holding de otras. Por ejemplo, el EGEA, con esos enroques que tiene, son todas una mezcla de todas. Un daño, un problema con eso, y el riesgo sistémico es grande. Ya vimos lo que pasó con la salida de Harbor en el 2018, cómo el mercado se destruyó, y pues esta concentración es muy negativa. ¿Qué sugerimos nosotros desde nuestro punto de vista educativo, la experiencia que tenemos en el mercado hace más de 15 años? Es aumentar el número de emisores y de participantes del ETF, del índice, por ende del ETF, que se puedan tener más acciones, 25, 30 acciones, para que se recoja todo el mercado y se le dé liquidez a las demás, y para eso reducir la participación máxima al 15%. Al reducir la participación máxima al 15%, se reduce mucho el riesgo sistémico, se le genera liquidez a otras empresas y tendríamos un índice con mayor número de acciones, más diversificado, se le daría liquidez a otros activos que están sin liquidez, que están muy subvalorados, y sería muy positivo para el mercado. Ojalá eso se considerara, lo hemos comentado mucho, sería muy positivo para el mercado. Y lo otro es evaluar el criterio de ponderación. Tratar de que este índice deje de ser una herramienta de comprar caro y vender barato, que no tiene sentido para los accionistas y quienes están indexados a él. Entonces, ¿qué concluimos? Los fondos indexados a los ETF probablemente comprarán caro y venderán barato la mayor parte del tiempo. Se darán buenas oportunidades de venta en rebalanceos de compra y se darán buenas oportunidades de compra en rebalanceos de venta. Es decir, cuando uno sabe que una acción la van a vender duro en un rebalanceo, uno puede mirar si vale la pena comprar, y cuando una acción la van a comprar muy duro en el rebalanceo y se dispara, es una buena opción para uno quizás tomar utilidades. Muy importante entender que el mercado se anticipa a los rebalanceos cada vez más. Por lo tanto, si usted no se anticipa y espera hasta el final, probablemente ya no le va a tocar nada. Y pues la otra conclusión es que el Colcap está generando unos efectos muy nocivos en el mercado. Entonces, básicamente esos son los rebalanceos. Estamos llenos de rebalanceos porque no solamente es el Colcap, también está el rebalanceo del MSCI, también está el rebalanceo del FTSE, del Colcel. Hay un montón de rebalanceo ya en Colombia, entonces casi que todos los meses estamos jugando con un cuento de un rebalanceo distinto, y en mi opinión es un absurdo que un mercado se esté moviendo por rebalanceos y no por fundamentales o técnicos, pero a eso estamos llegando. Recuerden también clave, estos rebalanceos están ocurriendo en el día de corte, más que todo en la subasta de cierre. Y pues bueno, estén muy pendientes de lo que va a pasar mañana para que estudien de pronto el tema que tratamos aquí. Mañana es 20 de septiembre. Estén pendientes de octubre con el rebalanceo y la recomposición del Colcap, que pueden pasar cosas interesantes. Recuerden visitarnos, recuerden suscribirse. Les recordamos que la finalidad de este informe es netamente educativa. Espero les haya sido de mucha utilidad y nos vemos en un próximo video. Muchísimas gracias.